Muy buenas tardes, buenas noches a todos los que me están escuchando en el día de hoy. Honestamente, ha sido una semana increíble, pero estoy aquí de vuelta con todos ustedes para hacer prácticas de Lenormand como siempre hacemos, ¿vale? Voy a poner aquí mi cronómetro para ver si no nos pasamos de la hora esta ocasión. Recuerden que nosotros para estas lecturas simplemente lo que deseo es el primer nombre, el país y una pregunta en concreto. En ningún momento me escriban, ¿cómo se dice? Me escriban un testamento porque no tengo el tiempo para leerlo, honestamente hablando. So que solamente manténganlo lo más simple posible para que entonces podamos ver cómo nosotros podemos hacer estas lecturas. So, hola Sebastián, Susana, Miranda, Luna Mora, ¿cómo estás? Andrea López, ¿cómo estás? Miriam Marisela y Beth Fiorella, ¿cómo están acá en Zoom? Diana Rivera, ¿cómo están? Muy buenos días. O buen día, mejor dicho, porque son buenas tardes y buenas noches en otros sitios. So que hoy es miércoles y simplemente vamos a tratar de volver de nuevo al swing de las lecturas, ¿vale? Y a ver cómo se dice, cómo nosotros volvemos a la rutina que teníamos anteriormente. Recuerden, una sola pregunta por persona, ¿ok? Una sola pregunta por persona en estos momentos. So, hola a todos los que me están escribiendo. Vamos a hacer las prácticas de lectura Lenormand en el día de hoy para volver al swing de las cosas de que hacíamos antes. Acabo de venir del primer congreso de tarot de Miami, Florida. Honestamente fue espectacular. El clima fue increíble de bueno. Es como si todo, ¿cómo se dice? Como el universo se hubiera confabulado para que todo quedara de una forma perfecta. So que realmente todo quedó extraordinario. Tuve pasé un buen rato allá en Miami hice nuevas amistades, conocí nueva gente, tuve ese honor y ese privilegio. Y honestamente, si ustedes tienen algún día la oportunidad de atender un congreso en el suelo americano, honestamente el Congreso de Miami lo tiene todo, ¿vale? So que sería bueno que empezaran por ese lado, el Congreso de Tarot de Miami. Yo espero que lo hagan de nuevo, porque realmente para mí fue un éxito rotundo en la manera que se organizaron y en todo lo que hicieron, ¿vale? Y los ponentes eran espectaculares igualmente, eso que honestamente fue una experiencia muy, pero muy linda y enriquecedora mientras estuve en Miami. Pero mire, ya estoy aquí de vuelta y entonces empezamos en la rutina de siempre en que hacemos lecturas en miércoles, ¿vale? Quiero informarles igualmente que ahora mismo el aspecto de YouTube, ¿cómo se dice? De Facebook, ahora mismo no deja que uno haga streaming directo de un tercer party como hago yo por medio de Restream, como yo lo uso, a grupos privados. O sea que puedo hacer este video en vivo desde mi página fanpage o puedo hacerla desde YouTube, pero no me deja ir a, ¿cómo se dice? Directo a mis grupos que yo solía estar en mis grupos. No deja hacer estos videos privados en streaming como solía hacer antes. ¿Vale? So que no sé si eso sea conveniente o no, pero es parte del guiso, vamos a decirlo de esa manera, ¿vale? Bien, no pongan nombres, pongan fulanitos, no pongan nombres que honestamente yo no necesito primeros nombres ni fecha de nacimiento, ¿ok? Una por seguridad y otra por el hecho de que no estoy haciendo astrología ni numerología, sino lectura de Lenormand. So voy a coger aquí la última, Andrea López. Conseguiré un buen trabajo pronto. Bien, vamos aquí, Andrea López. Si vas a conseguir un trabajo pronto, ¿ok? Me sale aquí el niño, me sale aquí el hombre y me sale aquí la mujer. Qué curioso, qué curioso. So que aquí, Andrea, déjame ponerte a ver si te puedo poner aquí
pin the message aquí, ¿ok? Sondra está preguntando si conseguiré un trabajo pronto. Estoy sin trabajo, gracias. Lo curioso, Andrea, es que me salen aquí estas tres cartas. Me está hablando de una iniciativa, ¿vale? Una iniciativa con hombre y mujer. En este caso, voy a tirar dos cartas más. Me sale aquí el árbol y me sale aquí el anillo. Vale. En aspectos de trabajo, como tú puedes observar aquí, Andrea, sale una iniciativa que está más cerca de un hombre, que posiblemente sea un hombre el que te ofrezca el trabajo, ¿vale? Pero aquí, teniendo a la mujer, puede estar hablando de dos personas que estén interesadas en darte esa iniciativa. Ahora bien, aquí tenemos el árbol y tenemos el anillo igualmente. So que quitando las cartas aquí neutrales que están en este lado, te diré que hay una posibilidad de que tú encuentres un trabajo pronto, pero va a tardar un poquito más. Y lo digo por el aspecto del árbol, que aunque marca el mes de mayo y siguientemente con la carta 25 sería a finales de mayo, en este caso está marcando simplemente un aspecto de trabajo tal vez a nivel holístico o a nivel de sanación o un aspecto de encuentro en un sitio donde se prestan servicios holísticos que tú puedas trabajar en cuestión, pero estamos hablando posiblemente desde ahora hasta mediados de mayo. ¿Ok, Andrea López? Yo no sé en qué tipo de trabajo tú andas buscando hasta este momento, pero está dando la impresión de que sí, de que hay una gran posibilidad de que tú encuentres un trabajo que puede ser dado posiblemente por un hombre, iniciativa de un hombre, ¿ok? Y posiblemente también con algún tipo de apoyo femenino en cuestión a una entrevista, un encuentro para una oferta de trabajo, ¿vale? Un ofrecimiento de trabajo. El tiempo, como tenemos aquí carta verde, dos amarillas, una roja y una amarilla en este caso, se pone, ¿cómo te digo? Está entre mediados aquí. Que yo te voy a poner aquí en cuestión a tiempo, Andrea López, que puede ser desde ahora hasta mediados de mayo, que se te parezca esta oportunidad de trabajo que tú andas buscando, ¿vale? Que gracias por dejarme leer para ti, Andrea López, en referencia al trabajo. Espero que te haga sentido, ¿vale? Estoy volviendo de nuevo a la bola de hacer ¿cómo se dice? Estas lecturas. Recuerden que yo no hago lecturas de embarazo, ni lecturas de muerte, ni lecturas de lotería o brujería en estos momentos, ¿vale? Que recuerden eso bien. Déjame barajar aquí bien las cartas. Estoy buscando gente que yo nunca le he leído. Ok, vamos aquí con fulanito. Siempre el fulanito. Estamos aquí con Susana de España. Surgirá algo entre fulanito y yo. No sé si le gusto. Ok. Susana, dime Susana si estás aquí. Susana de España me está preguntando si surgirá algo entre fulanito y ella. Ok, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, Susana, vamos a ver aquí si va a suceder algo entre tú y fulanito. Algo más de lo que tú, ¿cómo se dice? Se ha prestado hasta ahora. Porque no sabes si tú le gustas. Mira, me sale aquí el corazón. Me sale aquí el látigo. Y me sale aquí los lirios. Ok. Mira, tenemos unas cartas interesantes aquí, Susana. Ok. Primero está la carta del corazón. Es una carta de amor en el Lenormand. La carta del látigo implica el aspecto de la atracción sexual o el aspecto del sexo mismo. Y la carta de los lirios en sí habla de ¿cómo se dice? De una acción pasiva, ¿vale? Que lo que yo veo aquí con las dos primeras cartas es que hay una atracción bastante fuerte entre ustedes, ¿vale? Bastante fuerte entre ustedes. Pero como que esto es de primer comienzo ahora en estos momentos, pero después con los lirios como que simplemente se va apaciguando. Es como si fuera una relación o un aspecto de acercamiento, ¿ok? De acercamiento pasivo-agresivo, vamos a decirlo de esa manera, de parte de él hacia ti. Pero lo que yo veo con estas cartas, honestamente, no es amor per se,
lo que puede haber entre ustedes, sino más bien el feeling o el sentido de una atracción sexual que empieza bien apasionada y de momento termina bien pasiva, ¿vale? Y lo digo por la carta de los lirios al final, que termina en una forma pasiva. O sea que esto lo que pasa es un tipo de experiencia que debes de tener en cuestión a este fulanito, ¿vale? Como un aspecto de enseñanza para sacarte a ti de tu zona de confort en referencia a esto. Por las cartas nada más puedo ver que sí, que hay un gusto de parte de este caballero de que te percibe como una pareja sexual, ¿ok? Como una pareja sexual, pero no veo aquí ese aspecto de matrimonio ni tampoco el BD1, vamos a decirlo así, de esa manera. ¿Por qué lo digo de esta manera? Mira, tienes una carta rápida, una carta intermedia, una carta lenta. O sea que para que se vuelva algo más que amor o sexo, honestamente, no lo veo que pase de esa manera. Sin embargo, veo que sí, que hay una atracción, que haya ese efecto de la atracción. Date cuenta que aquí tenemos dos cartas sexuales, ¿vale? Este es el sexo en acción y este es la sensualidad preludio del sexo que está después de la otra. O sea que empieza bien fuerte, con pasión, pero después termina en una forma de retiro o de alejamiento, en una forma sumamente pasiva. ¿Entiendes? So que no esperes que este sea el que te lleve al altar. ¿Ok? Tampoco esperes, Susana, que este sea el que dure por mucho, mucho tiempo. ¿Me entiendes? De que hay la atracción, de que va a haber un evento que sea sexual entre ustedes, sí es bien posible, ¿vale? Es bien posible con estas cartas que se prestan aquí. El cuándo no te podría decir por el hecho de que aquí estas cartas son muy, muy largas con la cantidad de tiempo. Y con la carta del corazón aquí diría yo que podría ser entre 2 semanas a 2 meses, pero máximo más 2 semanas es que podría haber este tipo de encuentro sexual en este aspecto, pero no esperes más de ello, mi amor. No esperes más de ello, porque esto es una atracción carnal en todo el sentido, más que la atracción que tú andas buscando de quedarte con un fulanito por mucho tiempo, ¿vale? So que ten eso en cuenta con este fulanito. Eso es lo que te puedo decir, Susana de España, que me preguntó si sugiera algo entre fulanito y ella, que tú no sabes si tú le gustaste. Mira, las cartas dicen que sí, que tú le gustaste, que esto puede pasar, pero no tengas la expectativa de que este sea novio, porque no lo veo de esa manera con las cartas, ¿vale? So, gracias, Susana, por dejarme leer para ti. Bien, déjame ver aquí. Estoy buscando cartas, lecturas que personas que yo no le he leído antes. Aparentemente todo el mundo está preguntando por fulanito. Siempre digo, fulanito es un animal extinto, ¿vale? Porque todo el mundo pregunta dónde está y si volverá. ¿Ok? So que es realmente, ¿cómo se dice? Extinto. Elena Nossi, desde España, dice, encuentro un nuevo fulanito pronto. Ok, traten de repetir las preguntas porque si no lo voy a ignorar, ¿vale? So, aquí me está preguntando Elena Rossi. Ponerle aquí. Me está preguntando desde España si va a encontrar un nuevo fulanito pronto. Yo casi pierdo la voz el domingo y todavía me queda poco, ¿vale? Aquí enseña la montaña, enseña la guardaña y enseña la carta. Mira, la montaña es una carta. La montaña, al igual que la carta de la torre, son cartas de soltería, ¿vale? La cuestión es que la soltería cambia aquí. Aquí la soltería tuya ha sido, Elena, ha sido forzada. Si fuera la torre, entonces hubiera sido una soltería en que tú misma te la aplicas a ti misma, que quieres ser soltera porque te da la gana. ¿Entiendes? Pero aquí con la montaña está hablando de una soltería forzada, o sea que ha sido por mucho tiempo que posiblemente tú has estado sola, que no tienes el fulanito, ¿vale? Dime si eso es cierto, Elena, en cuestión a estas cartas que se están viendo aquí ahora mismo, ¿vale?
que expresa la carta de la montaña inmediatamente como que no ha habido acción en el campo, ¿cómo se dice?, romántico por bastante tiempo. Y esto ha sido como por algunos tipos de circunstancias que te forzaron simplemente a estar soltera, ¿vale? Ahora bien, en tiempo de presente, que entonces estamos hablando de la carta de la guardaña en este aspecto, se nota como que estás tomando una decisión bien precipitada en cuestión a comunicarte con alguien. Estamos hablando de comunicarse por texto, ¿ok? Ten mucha cuenta, porque aquí cuando estás en ese plano con la guardaña, en ese plano de simplemente tomar decisiones drásticas de empezar por en línea o texto para buscar fulanito, esto tal vez no sea lo más prudente para ti, ¿ok? En este aspecto. Y estamos hablando en tiempo de que puede pasar de ahora hasta el futuro, que pueda pasar esto, ¿vale? So que ten eso en cuenta, es de primera intención, ten eso en cuenta. Ahora, las cartas, si yo las miro en forma positiva, estamos hablando de estas dos cartas de aquí, es como si se avecinara un tipo de mensaje o un tipo de aviso en cuestión a un fulanito, ¿ok? Tú me preguntas aquí si es que tú vas a encontrar fulanito. Simplemente lo que me está hablando aquí es de un mensaje que viene drásticamente por medio de texto, ¿ok? Eso es lo que está indicando aquí en este aspecto. O sea que el fulanito que venga, aunque tú no estés buscando, ¿ok? Aunque tú no estés buscando, se nota que puede venir por ese lado, ¿vale? Por algún tipo de texto, algún tipo de mensaje, algún tipo de comunicación o invitación que se te haga a ti en las próximas semanas, ¿vale? Y te diría yo que ya esto sería desde finales de abril hasta posiblemente finales de mayo, que se verían las circunstancias mucho más prominentes para este tipo de situación. Pero lo que me está diciendo aquí es que llega un tipo de comunicado, ¿ok? Sale aquí, mira, el encuentro. Sale aquí los pájaros, ¿ok? So aquí está hablando de que alguien se avecina. Alguien se avecina drásticamente en forma pronta. Te estoy diciendo desde finales de este mes a finales del mes de mayo, ¿ok? Es que puede aparecer esta invitación de un encuentro para conversar con alguien, ¿vale? En ningún momento me está diciendo que este va a ser el matrimonio o el novio, no me está diciendo nada de eso. Lo que me está dando son las circunstancias y la posibilidad de que aparezca alguien con quien tú puedas hablar pronto, ¿vale? Y esto va simplemente a ser de esa manera que te estoy diciendo y en ese tiempo que las posibilidades van a ser mucho más altas, ¿ok? En referencia a esto. So, el aspecto de la montaña, te voy a decir algo, si no estás buscando, empieza a buscar, ¿ok? Porque te voy a decir una cosa, los fulanitos no caen del cielo, ni tampoco se caen del árbol, honestamente hablando, ¿ok? Los fulanitos tú vas a tener que llegar a mitad de camino para que ser vista y entonces los fulanitos te puedan ver a ti. Pero no esperes que el fulanito caiga del cielo o que simplemente el universo te lo traiga simplemente porque estás sola. No, eso no funciona de esa manera. Tú tienes que venir mitad de camino en cuestión a esto, salir de tu zona de confort, salir así sea sola para que entonces puedas ser vista, ¿ok? Pero aquí lo que me está reflejando es que pronto, y te dije la cantidad de tiempo, pronto puedas tener el impacto de un mensaje, de un encuentro en que puedas conversar con un fulanito. Y tal vez no sean varios fulanitos porque esta es una carta múltiple. Mayormente habla de dos, ¿entiendes? Y la tercera persona serías tú. So que ten eso muy en cuenta, toma mis palabras con una pizca de sal en lo que te estoy diciendo. No hagas conjeturas ni asunción en cuestión a esta lectura, simplemente míralo de una manera objetiva de que mira, después de tantos años, tanto tiempo estando soltera, de que te aparezca esta oportunidad, honestamente es, como se dice, una bendición. ¿Ok? Es una bendición. No aceleres el sistema, pero sí ven a mitad de camino para que fulanito entonces pueda encontrarte. Porque te lo digo, mientras estés
fuera, ¿cómo se dice? Fuera del market, vamos a decirlo así, fuera del mercado, pues honestamente, ¿qué tienes que ofrecerle al fulanito para ser vista? ¿Ok? Hoy en día, en las circunstancias que nosotros vivimos, en el estilo de vida que nosotros vivimos, el romance circunstancial que aparece simplemente por tú ir al mercado o ir a lavar la ropa, ya no aparece como era antes. ¿Me entiendes? Ya no aparece como era antes. Hoy en día la tecnología es tanta de que ya el aspecto de la cortesía, o mejor dicho, la, el caballerismo de un hombre hacia una mujer ya no es existente. Una, por las mujeres feministas que piden por ellas, pero no me representan a mí y a muchas de nosotras, y la han fastidiado para todas nosotras porque lo que han hecho es ahuyentar al fulanito. ¿Ok? Fulanito ya nos tiene miedo porque no sabe en ningún momento si nosotros, simplemente porque no somos aceptadas, le llamamos a la policía. Porque pasa. ¿Ok? Por lo tanto, mira, mantén tus opciones abiertas, tu mente abierta. No esperes nada a cambio y simplemente ve a mitad de camino para que entonces seas encontrada. ¿Vale? Y te dije las circunstancias, te dije lo que podría pasar y desde entonces hasta dónde podría pasar. So, gracias, Elena Noshi. Te deseo la mejor de las suertes en cuestión a esto y mantente simplemente abierta a las opciones. ¿Ok? Mira, si cayeran los fulanitos del cielo, ¿sabes que yo los coleccionaría? Los cortitos para un lado, los flaquitos para otro, los altos para... Olvídate, los altos enseguida, para hermano, para encima. ¿Entiendes? Los altos para encima, ¿entiendes? Y los mantengo en categorías. Así los coleccionaría yo, como si fueran carteras o zapatos, ¿vale? Pero honestamente, no caen del cielo. ni tampoco están en rifa. Porque también estaría comprando número de rifa si fuera así. ¿Entiendes? Lamentablemente, uno para encontrar amor tiene que ser amor desde adentro. Y entonces para ser vista, ser notada como ese amor que nosotros buscamos. So, tengan eso muy, muy en cuenta. Muy bien, vamos a ver aquí. Ay, my God. Como dice Miranda, yo hoy iba por la calle y un chico me paró y me pidió el nombre. ¿Cuáles son los chances de eso, Miranda? Mira, tienes suerte. Tienes suerte, Miranda. Dejar aquí, España. Hola Liz, me gustaría si cambiaré de trabajo en el 2024. Vamos a hacer esta pregunta aquí, ya que no es fulanito. Estamos hablando de María José, creo que es. España dice, hola Liz, me gustaría saber si cambiaré de trabajo en el 2024. So, M. José RM, dime si estás aquí. Bien, José, aguántate ahí que estoy aquí con M. José RM. Se llama tu suerte, Urano en conjunción. So, dime, M. José RM España me dice, me gustaría saber si cambiaré de trabajo en este 2024. ¿Ok? Vamos a verlo aquí. Si vas a cambiar de trabajo, M. José RM, si vas a cambiar de trabajo en este 2024. Mira, aquí me enseña el jinete, me enseña las nubes y me enseña el corazón. Es curioso estas cartas y te voy a decir por qué. Estas dos marcan tiempo. Están hablando de enero y junio. Y esta, en algunas escuelas del Lenormand, se considera también, se asocia con el febrero del año que viene, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Al estar el jinete aquí, pues esto ya habla de bien pronto. Estamos hablando posiblemente 2 semanas, ¿ok? 2 semanas en que simplemente se pueda prestar algo, ¿vale? En cuestión al aspecto de trabajo. Pero esta transición de cambio de trabajo no va a ser una que sea perfecta, te lo voy a decir. Porque la carta de las nubes aquí presenta como un tipo de confusión y de preocupación a la misma vez durante el cambio o durante el avance hacia lo que tú estás buscando, que sería el cambio de trabajo en el 2024, ¿vale? Entonces termina la carta del corazón, que aquí más bien está hablando de que finalmente tú te acomodas o te estabilizas queriendo, ¿cómo se dice? Sintiéndote confortable con el nuevo trabajo.
So que aquí lo que me enseña aquí es que vas a encarar una transición, ¿ok? Una transición de cambio, ¿ok? Y esto quiere decir que sí, que hay una gran posibilidad de que tú cambies de trabajo en el 2024, pero no va a ser una transición fácil, ¿ok? Sino una transición que puede ser estresante, pero que eventualmente se resuelve, ¿vale? So que a M. José, RM, no sé si te hace sentido. Esta carta es muy rápida, ¿ok? Es muy rápida. Y honestamente esto puede expresar las próximas 2 semanas, 2 días a 2 semanas máximo que yo veo aquí con esta carta en que entra en ese punto de confusión. Pero mira, la carta de las nubes es una carta breve que también puede durar alrededor de 2 semanas, ¿ok? Entrando ya en un nuevo trabajo, pero ya aquí el corazón es una carta sumamente positiva en que simplemente terminas gustándote dónde vas a ir, ¿ok? So que tu contestación en cuestión de trabajo, sí, vas a cambiar de trabajo durante el 2024. La transición no va a ser rápida, no va a ser rápida o placentera, pero eventualmente se vuelve en algo que realmente es lo que tú deseas o te sientes confortable con ello. ¿Entiendes? So que recuerda eso. En aspectos del Lenormand, honestamente, la carta está anunciando de unas preocupaciones por venir, pero que después se resuelven a algo que realmente lo deseado. ¿Ok? So, por eso es que te digo que sí, prepárate, ¿vale? Prepárate. Prepárate para lo peor, para que puedas entonces gozar lo mejor. Pero eso es lo que te puedo decir aquí, María José, en cuestión a esta lectura que me has pedido de trabajo. Muy bien, voy aquí. ¿Dónde estaba José? José Conde. José Conde, dime si estás aquí, José. José Conde de Perú. Soy José. Querías preguntar si encontraré trabajo pronto. También otra persona que me pide si va a encontrar trabajo pronto. ¿Ok? Ok. Soy José. José Conde. Muchas gracias para ti también, María José. Ok, José Conde, ¿cómo estás? Muy bien. De Perú. Me está preguntando si vas a encontrar trabajo pronto. Ok. Vamos a mirar aquí. Muy bien. Me sale aquí el oso. Me sale aquí el hombre. Y me sale aquí la montaña. Interesante estas cartas, José. ¿Ok? Está hablando aquí de la autoprotección de un hombre o posiblemente un hombre que está a cargo, alguien que está a cargo de un aspecto financiero. Y no veo que esté acerca de ti, sino de alguien con que tú posiblemente encuentres algún tipo de trabajo. Pero la cuestión aquí es que si encuentras un trabajo pronto con estas dos cartas que están aquí, no va a durar por mucho tiempo, ¿vale? Porque entonces aquí refleja la montaña, que esto viene como un pare al aspecto de ese tipo de trabajo. O sea que estamos hablando de una temporada en que tú encuentres este trabajo, pero que lleva a un pare. ¿Vale? Voy a tirar dos cartas más aquí. Me sale aquí la zorra, que es la carta del trabajador. Y me sale aquí la llave. Vale. Bien. Ahora, si yo miro estas cartas de esta manera, José Conde, de esta manera, esto puede estar hablando del hombre autoprotegiéndose, o sea, tu persona. Vamos a ponerlo de esta manera aquí para que se vea bien, en forma lineal. De tu persona y que en tiempo presente se nota que no tienes trabajo, que la montaña está parado todo, ¿vale? Que no tienes trabajo en lo más mínimo. Ahora con la zorra y con la llave, aquí está hablando de una oportunidad muy buena, ¿vale? Muy buena, en que tú vas a tener que ingeniártelas para poder abrir esa puerta en cuestión al trabajo, pero que mira, si hablamos de tiempo, tú estás en Perú, o sea que tú estás en el Suramérica. Yo ahora mismo entro en verano. Tengo entendido que ustedes entran en invierno, si no me equivoco, o en otoño. Dime en qué temporada ustedes entran ahora mismo en Perú. Porque yo sé que para el sur de Sudamérica es distinto que el norte de América en cuestión al clima.
So, ¿a qué temporada ustedes están por entrar o están en temporada ahora mismo? Porque estas dos cartas de aquí expresan invierno, pero esta expresa el otoño. ¿Ok? So, ves aquí el otoño en este caso. So que si estás en otoño ahora mismo, estás empezando en otoño, bien, esto quiere decir que sí, que bien pronto. Que encuentras ese trabajo después de un largo tiempo. ¿Ok? Y la carta aquí de la llave es una carta muy positiva. En que te pueda simplemente darte la oportunidad a ti ¿cómo se dice? De encontrar una estabilidad financiera. So que estás entrando en el otoño. Sí, en el otoño es que puedes obtener este trabajo. Si están saliendo del verano y están entrando en otoño, esto quiere decir que sí, que pronto tú puedes encontrar este trabajo. ¿Me entiendes? So que eso es lo que dicen las cartas a este momento y en estos tiempos, ahora mismo. Mira, ahora, si yo fuera a describirte contigo, tú eres una persona que puede ser, como si no puede estar quieta, es como adicto al trabajo, que aunque no estés trabajando en un trabajo por paga, siempre estás trabajando en algo, ¿ok? Porque esto expresa eso, el aspecto de ser adicto al trabajo, de estar haciendo algo todo el tiempo, ¿vale? Estas dos cartas de aquí. So, dime si eso es cierto o no. En cuestión de esto, que aunque no tengas trabajo, te las ingenias. Te las ingenias de una manera con el tal de estar haciendo algo. Porque eso es lo que explican estas dos cartas de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que también el aspecto del oso expresa, además de finanzas, expresa la autoprotección tuya o simplemente la autoprotección tuya en cuestión a tus finanzas debido a, ¿cómo se dice?, a la falta del trabajo. Sin embargo, tú te las ingenias aquí y entonces encuentras esa oportunidad que estamos hablando ahora mismo entrando en el otoño. Si tu pregunta aquí era si tú ibas a encontrar trabajo pronto, te diré que la respuesta en las cartas dice que sí, entrando en el otoño. ¿Ok? Porque ya está saliendo del verano para entrar en otoño. Eso es lo que te puedo decir. Espero que te resuene. Gracias por dejarme leer para ti, José Conde. En esto, mucha suerte para ti en el trabajo. Bien, déjame ver aquí. ¿Quién más? Ay, bendito sea Dios. Déjame ver aquí. Voy aquí con Fiorella de Paraguay. Me pregunta si le conviene ejercer la psicología independientemente o independiente. Eso es pregunta de sí y no. Ok, Fiorella está preguntando aquí de Paraguay si le conviene ejercer la psicología independiente. Muy bien, me sale la llave, me salen las flores, me sale el corazón. ¿Qué tú opinas de eso, Fiorella? Aquí está hablando de una oportunidad, ¿vale? Una oportunidad con la llave. Las flores está hablando de un aspecto de invitación o simplemente de regalo o el aspecto de, ¿cómo se dice? De algo que se hace con otras personas. Las flores honestamente habla de la sorpresa, la invitación y simplemente algo amistoso, algo común en este aspecto. Se está hablando de una oportunidad a algo que tú esperas sorpresivamente, más y me con el aspecto del corazón. So que si tú fueras a hacer esto, si te conviene ir en psicología independiente, mira, sería muy bueno que lo hicieras. Ahora, mira, en cuestión a tiempo, honestamente, esto en rojo se vería como una carta lenta. Por lo tanto, aquí yo diría que el mejor tiempo sería septiembre. ¿Ok? Septiembre. Porque de septiembre a febrero del año que viene se ve bastante buena esta oportunidad. So, no es cuestión de que te aceleres en cuestión a esto, pero sí que hay una gran oportunidad que se te está presentando en una forma sorpresiva en la cual tú quedes confortable con el aspecto de la psicología independiente. Pero la carta aquí de las flores es lo que me indica eso, el aspecto de septiembre. Máxime que la carta de 33 puede estar hablando de finales de agosto a entrando a septiembre. ¿Ok? So, ten eso en cuenta en cuestión a la disponibilidad de cuándo tú podrías hacer tu psicología independiente de una forma exitosa. Se vería de esa manera, ¿vale? No sé si te hace sentido, ¿ok? Fiorella de Paraguay.
Si me preguntas si te conviene ejercer psicología independiente, te voy a decir que sí. En este aspecto, gracias por dejarme leer para ti. Muy bien, ¿quién más tenemos? Ok. Ok. Oye, tenemos varios fulanitos al día de hoy. Tenemos varios fulanitos. Wilmer Ugas López. Me está preguntando, hay una chica que está al pendiente de mí. Eso quiere decir que tiene varias, ¿verdad, Wilmer? Que tiene varias, Wilmer. Ok, Wilmer. Wilmer Ugas. Wilmer Gabriel. Me está preguntando si hay una chica que esté pendiente de él. Dime, Wilmer, si estás aquí con nosotros, que acabas de entrar. Los fulanitos están lloviendo hoy. Mira que yo siempre digo que los fulanitos están escasos y hoy me han entrado bastantes fulanitos aquí en el grupo. So que, Wilmer, dime si estás aquí y te contesto tu pregunta con mucho gusto. Wilmer, ¿cómo estás? Muy bien. So, aquí me estás preguntando si hay alguien pendiente de ti. O sea que estamos hablando de fulanita o de una chica. Sí, una chica. Vamos a ver si hay alguna chica en la vista para Wilmer aquí. Ok. Me sale el trébol. Me sale la torre. Y me salen los peces. Mira, no solamente una, creo que aquí hay como 3, ¿oíste? Que están pendientes aquí de ti. Pero una en particular, la torre siempre expresa un lugar de sitio de servicio. O sea que estamos hablando posiblemente en el trabajo. ¿Ok? Esto, mira, con el aspecto de los peces es alguien con quien tú estás interactuando ya o vas a interactuar. Aquí el trébol está hablando de entradas casuales, o sea que estamos hablando de personas que hablan de manera casual contigo. Y te diría a ti que posiblemente 2 semanas atrás tú conociste a alguien que posiblemente te llame la atención. Y no necesariamente que esté en el mismo trabajo, pero cerca del trabajo o un sitio de servicio, ¿ok? Que esté cerca de ti. Aquí hay una oportunidad, ¿ok? Una oportunidad de que en el aspecto de la soltería que hay un intercambio entre solteros aquí por la carta de los peces, o sea que hay un tipo de intercambio de 2 personas solteras en que va a ser algo casual. So, tú me preguntaste aquí si hay alguna chica pendiente de ti, te diré que sí, que puede ser que la hayas conocido hace 2 semanas, 2 días, 2 semanas, con esta carta del trébol en una forma casual, alguien que pudo haber estado cerca de la área de trabajo, universidad o colegio, en cuestión de esta carta de la torre, y alguien con que tú intercambias ideas con esta persona, ¿ok? So que Gabriel Wilmer, yo no sé si te hace sentido lo que te estoy diciendo, pero tu pregunta aquí era si hay una chica que está pendiente de ti, te diré que sí, ¿ok? Y este es alguien con que tú hablas casualmente, alguien que pueda estar cerca, ¿eh? Del trabajo o de la área de trabajo, alguien soltero igualmente que tú y con la persona con que tú hablas bien casualmente, ¿ok? En esto, porque esto es una carta casual, esto es una carta de intercambio, estamos hablando que intercambio casual. Entonces la carta aquí de la torre indica el aspecto soltero entre ambos, en este caso. So que también puede estar hablando de encontrarte con alguien prontamente en que se haga ese intercambio. O sea, estamos hablando de un intercambio de un sitio, ¿cómo se dice? Público, un sitio de servicios, universidades, colegios o simplemente agencias con que tú tengas un broce casual, ¿vale? Pero dando esta carta al principio, da la impresión que ya tú conociste a esta persona, ¿ok? Que ya tú conociste a esta persona. Y esta persona pues tiene ese interés como que quiere intercambiar más, vamos a decirlo así, un intercambio de ideas, un intercambio aquí de intelecto aquí, porque da la impresión que tú, Wilmer, tiendes a atender a lo intelectual, ¿ok? Tienes unas aspiraciones bastante altas en cuestión a tu preferencia con mujeres, ¿ok?
Y esto, como se dice, también tiene que ver en ese aspecto de encontrar fulanita, ¿vale? De que tus aspiraciones son bastante altas, tus intenciones son muy buenas igualmente. Lo tuyo no es simplemente el sexo, lo tuyo es simplemente tener un intercambio intelectual con una mujer interesante, ¿ok? Por lo que yo veo en estas cartas aquí. Dime si eso es cierto o no, que tú estás buscando a alguien que tenga cerebro, vamos a decirlo así, que no sea nada más que cara linda, ¿ok? So que es bueno, ¿vale? Es bueno que sea así. Pero dime si eso te hace sentido, ¿ok? Y dice, sí, maestra, ¿sí? Tú estás buscando a alguien que pueda hacer un intercambio intelectual y es bien posible que tú lo encuentres bastante pronto y si no, ya lo encontraste, ¿vale? De que haya ese interés por la inteligencia te encuentran, ¿vale? Por la inteligencia pueden estar pendientes de ti. Porque mira, siempre hay alguna mujer que también le guste el aspecto intelectual, una conversación intelectual, un intercambio intelectual, que eso es lo que tú estás ofreciendo hasta este momento y eso es lo que tú vas a obtener, ¿vale? En cuestión a esto. So que, mira, abre las oportunidades, mijo, porque te voy a decir, esto puede pasar desde ahora hasta principios de junio, que las posibilidades se ven bastante buenas para tú estabilizar algo un poco más formal, ¿ok? En que se abre todo, ¿cómo se dice? A la luz, entonces tú sepas entonces escoger, ¿vale? Pero aquí yo no veo solamente una, yo veo dos, ¿ok? Veo dos. Una posiblemente en el área del trabajo y otra simplemente en encuentro casual. So, ten eso en cuenta que vas a tener para escoger entre fulanita, ¿ok? Vas a tener que escoger entre fulanita. Pero aquí el gancho es el ser intelectual, tener un intercambio intelectual, ¿vale? So que gracias por dejarme leer para ti, Wilmer. Te deseo las mejores de las suertes. Mira que yo siempre digo, los fulanitos están extintos, porque todo el mundo pregunta dónde está fulanito. Y aquí, hoy los fulanitos han hecho preguntas de fulanitas. So que, so que estamos bien, ¿verdad? Estamos bien, estamos mejorando. Estamos mejorando las preguntas aquí. Ay. Número me estaba haciendo varias preguntas. Escoge una de ellas. ¿Ok? Escoge una de ellas. Okay. Aquí tengo otro fulanito que me está preguntando que si la persona que a él le interesa tiene interés en él. Vamos a mirar aquí qué dicen las cartas, Sebastián. Si la persona que te interesa tiene el mismo interés en ti. ¿Ok? Sale la llave. Sale la cruz. Sale la cigüeña. ¿Ok? Mira, esta persona, por la cruz nada más te voy a decir, Sebastián, mira, tienes cartas positivas, que es la carta de llave y la carta de la, ¿cómo se dice? La cigüeña. Pero por la cruz nada más, aquí veo como que el interés se acaba, ¿vale? Que la oportunidad estuvo ahí en tiempo pasado, pero que simplemente no llega a más avance, ¿vale? En cuestión de la persona que te interesa. Sin embargo, la carta de la cigüeña que marca este mes, entre este mes y el mes que viene, las primeras 2 semanas del mes que viene, de mayo, refleja que va a haber un cambio positivo y posiblemente con alguien nuevo, ¿ok? En este aspecto. So que por la cruz nada más te voy a decir que el interés, la oportunidad o algo así es como que no están en el tiempo correcto para que algo se formalice de una manera que sea algo más íntimo, más personal, ¿ok? No lo veo por la carta de la cruz. Sin embargo, la carta de la cigüeña en forma futura aquí me da la impresión de que hay un cambio para otra persona, ¿me entiendes? Otra persona de interés que pueda surgir alrededor desde ahora hasta posiblemente mediados de mayo, ¿ok? O cambio ¿cómo se dice? El cambio ¿cómo se dice? El cambio de estación, ¿vale? Y se puede ser, yo estoy tratando de mudar, mi prioridad es esa. Ajá. Por eso te digo que si te estás mudando y tu prioridad es mudarte y la carta de la cigüeña es una carta de mudanza, es bien posible que donde tú te mudes, entonces sí tú encuentras a alguien nuevo, ¿ok? Pero no esta persona, no esta persona.
Date cuenta de una cosa, Sebastián. Mira, tanto la carta de la llave como de la cruz son cartas kármicas. ¿Ok? Y tú sabes bien que en cuestión de las relaciones, la carta de la cruz, de la llave, indica estas relaciones que aparecen y se desaparecen, ¿vale? Como que van y vienen, pero que no llegan a una culminación de algo, ¿vale? Especialmente con la cruz, que ya estamos hablando de tener muchos obstáculos o pérdidas que simplemente impiden de que esto florezca, ¿ok? Pero la carta del cambio, la carta de la mudanza, la carta del comienzo a algo nuevo, ¿vale? Que sería la cigüeña, aquí refleja de que hay una gran oportunidad de que tú encontres a alguien que realmente sea compatible contigo y se quede contigo, pero no sea esta persona que a ti te interesa ahora mismo, ¿ok? So que, a mí, tómalo por la experiencia que es la llave y la cruz, en que simplemente esta persona que ha aparecido y que a ti te interesa ha venido con algún punto de simplemente crear un encuentro de redención, o sea, lo que hablamos de vidas pasadas, tomar el aspecto de redención con la cruz. Una vez se efectúa ese contacto de redención entre ustedes, ya no hay más nada, porque ya se cumplió, ¿entiendes? Entonces viene el cambio con el aspecto de la cigüeña. Me dice, sí, está todo por redes sociales igual. Pregunto para no perder el tiempo más que nada. No, te lo digo, ahora mismo ya cumplió lo que iba a cumplir este interés que tú tienes. Viene otro, ¿ok? Viene otro interés con el cambio, con la mudanza y entre los próximos 2 meses. So que mejor espera tus opciones. No te aferres en alguien cuando te estás mudando de sitio, ¿ok? Es mejor esperar tus opciones porque vas a cambiar. Lo tuyo va a ser un 360, un cambio de 360, ¿vale? Una vez tú te mudes. So que mantén tus opciones abiertas en cuestión de ese aspecto. ¿Vale, Sebastián? So, gracias por dejarme leer para ti. Suerte en esto. Te deseo suerte también en tu mudanza. De que todo vaya bien y que tú encuentres lo que deseas encontrar a este momento. Bien, vamos a ver aquí. Me quedan 12 minutos. Voy aquí con Jimena79. Jimena79 dice, me cambio de trabajo en septiembre. En el siguiente, consideré estar más cerca del actual desde España. Te voy a escoger solamente una pregunta, porque tienes aquí dos preguntas. Tienes, me cambio de trabajo en septiembre. En el siguiente, conseguiré estar más cerca del actual. ¿Ok? So voy a tomar la primera pregunta. ¿Ok? Si te vas a cambiar de trabajo en septiembre. Y esto es para Jimena79, que pregunta si se va a cambiar de trabajo en septiembre. ¿Ok? Bien. Me sale aquí la carta de la decisión. Me sale aquí la carta del corazón y la carta de las estrellas. So, de que te vas a cambiar de trabajo en septiembre, eso es seguro. ¿Ok? La decisión ya se hizo por algo que tú querías y que simplemente se te ha manifestado en que sí hay esa gran posibilidad de que tú estarás, como se dice, en otro trabajo en septiembre. ¿Vale? Ahora bien, el aspecto de cerca, honestamente no te va a quedar cerca. ¿Ok? Y te lo voy a decir por las estrellas. Esto es un astro que está bien arriba, ¿ok? Que está al norte. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una distancia en este aspecto, de que va a haber una distancia, no te va a quedar tan cerca como tú esperabas. ¿Ok? En cuestión a esto. Mi pregunta es si estará más cerca. No va a estar más cerca. Te lo estoy diciendo, no va a estar más cerca. Y esto por la carta de las estrellas. ¿Ok? Que no va a estar más cerca. Yo le veo varias millas un poco más lejano que el trabajo que tienes ahora mismo, pero de que te mudas de trabajo en septiembre, eso es rotundo, mija. Se tomó la decisión ya por algo que tú deseabas y simplemente se ha manifestado en que si te mudas de trabajo en septiembre, no te va a quedar cerca. Te lo voy a decir por cuenta de esa carta de estrellas que me da esa indicación de distancia de que no te va a quedar cerca. ¿Ok? So que eso es lo que te puedo contestar en eso, Jimena79. Gracias por dejarme leer para ti. Te deseo la mejor de las suertes en este nuevo trabajo que vas a emprender. Muy bien. A ver aquí.
¿Quién más tengo? Ah, a ver aquí. José Álvarez. Ok, José Álvarez, buenas noches desde España. Por favor, ¿me dejarán fijo o interinidad en mi trabajo actual en 6 meses? Ok. Dime, José Álvarez, si estás aquí. José Álvarez, desde España, me pregunta si te van a dejar fijo o interinidad. Vamos a mirar si te van a dejar fijo. ¿Ok? Dime si estás aquí. Gracias, Jimena. Ok. José Álvarez me está preguntando si te van a dejar fijo o interinidad en tu trabajo actual en 6 meses. Vamos a ver si te vas a quedar fijo. Eso es lo que vamos primero a ver para ver si podemos encontrar el resto de la contestación. Si vas a quedar fijo en el trabajo, aquí va el látigo, aquí va el lirio y aquí va el árbol. Ish. Mira, fijo no te veo, ¿ok? Te voy a decir por qué. Por la carta del látigo aquí expresa una repetición, ¿ok? Una repetición de que, de posiblemente ¿cómo se dice? El horarios. Estamos hablando de jornadas en este aspecto. Son una repetición de jornadas aquí. Con el árbol, aquí refleja una extensión larga. O sea que estamos hablando de que puedes quedar en una forma interinidad, ¿cómo se dice? Intervalos de trabajo por un largo tiempo. Y no diría 6 meses, sería alrededor de 5 meses o posiblemente hasta mayo. ¿Ok? So, de mayo a 5 meses puede ser que tú termines en esta situación en que sigas en una forma intermitente, pero no en una forma fija, con el mismo trabajo. O sea que dejarte fijo no lo veo inmediato. ¿Ok? Y más si me con el aspecto del látigo al principio, que refleja esa intensidad de no dejarte en el sitio fijo, sino que sigues en el trabajo, pero posiblemente no sé si tú trabajas distintas jornadas, horarios, porque por alguna razón yo veo que estos horarios podrían pasar de día a noche, ¿ok? No sé si tú trabajas de día o trabajas de noche o trabajas en medio, ¿cómo se dice? De cierto día ¿cómo se dice? Diríamos yo, de las 3 de la tarde a las 10 de la noche, algo así, porque da la impresión de que aquí posiblemente tú estés cambiando esos horarios conjuntamente con el aspecto de trabajo. Y se trabaja de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ok. Sí, porque te veo trabajando tarde. ¿Ok? Con estas cartas. Estas cartas son ese aspecto tarde, letargo tarde, que va lento. ¿Ok? Horas lentas en sí en ese aspecto. Pero el látigo aquí lo predice de que no te vas a quedar fijo, sino que te vas a quedar en forma de integridad, posiblemente hasta mayo, finales de mayo, o posiblemente 5 meses más. ¿Ok? Hasta finales de mayo siento más que pueda pasar esto, de que tú sigas en este trajín de repetición hasta, ¿cómo se dice? A finales de mayo. ¿Ok? Que no es muy tarde. No es muy tarde ni tampoco es muy largo este sistema aquí. Ahora, yo te voy a decir algo. Después de mayo hay una gran posibilidad de que tú termines fijo. ¿Ok? Después de mayo hay una gran posibilidad de que tú termines fijo por cuenta del árbol. Y te lo digo, el árbol aquí, cuando tú termines con el aspecto fijo aquí, los lirios te dan unos incentivos de señoridad, como también unos incentivos de por estar por mucho tiempo en una compañía. ¿Ok? Que estamos hablando de que eventualmente tú recibes un aspecto fijo, pero va a ser, yo lo veo aquí después de mayo, en que te da un incentivo por señoridad, igualmente en este trabajo. Pero por ahora vas a quedar, ¿cómo se dice? En integridades, como tú le llamas, ¿ok? Hasta posiblemente después de mayo, ¿ok? Que dice, en octubre se cumple el contrato actual. No, te digo, va para largo esto. Que no te quedas sin trabajo, te lo puedo decir.
Pero yo veo aquí el aspecto repetitivo del látigo es lo que me saca a mí de que tú quedes fijo ahora, sino mucho más tarde, ¿ok? Pero te van a considerar el hecho de la señoridad en el trabajo, ¿ok? Veo aquí también con el látigo de que esto posiblemente es una compañía que sea bastante competitiva, ¿ok? Y cuando digo competitiva, no solamente es que tú también estás trabajando en esto, sino otras personas igualmente, ¿ok? Y hay algún tipo de competencia en cuestión a la señoridad conjunto con la experiencia, ¿ok? Esta experiencia, señoridad, ¿ok? En que hay una competencia de esos aspectos en este trabajo, ¿vale? Eso es lo que vean estas dos cartas solas. Entonces, ya aquí la carta de 5, la carta del árbol, está mencionando el mes de mayo, ¿ok? El mes de mayo, que si nos juntamos al 30, estamos hablando del último de mayo. Y me dice sí que es un hospital. Eso que, te lo digo, a largo tiempo va a tardar un poco con estas dos cartas rojas aquí, pero a largo tiempo se te ofrece algo que va a tener, ¿cómo se dice? Va a tomar en consideración tu experiencia y tu señoridad en que se te ofrecen unos beneficios bastante buenos, ¿sabes? Con el nuevo contrato. Y más si me que estás hablando de hospital y la carta del árbol expresa el aspecto de salud, ¿ok? Ahora yo te voy a preguntar algo, porque mayormente cuando expresa aspectos de salud con estas dos cartas solas estamos hablando de sitios geriátricos. ¿Entiendes? Geriatría o bregar con personas que son mayores, ¿ok? En ese aspecto. Yo no sé si eso te aplica a ti o no, pero si estuviéramos explicando un aspecto de trabajo de hospital con estas dos cartas nada más, estamos hablando de ayuda a ancianos, geriatría, hospicios, ese tipo de ayudas de hospital, ¿entiendes? Que tienen que ver con personas entradas en edad por mucho tiempo, ¿ok? So que no sé si ese es el caso tuyo, pero si fuera yo a explicar estas dos cartas aquí en sí, eso es, estuve con mayores, ¿eh? So, esa experiencia te va a ayudar, ¿ok? So, gracias José por dejarme leer para ti. Ahora estás con niños, ¿no? Yo pienso que tal vez posiblemente termines con mayores. De nuevo, estas dos cartas de aquí. Es la experiencia, es el aspecto de resumen tuyo de lo que tú has trabajado hasta el momento. ¿Ok? So, gracias por dejarme leer para ti, José. Te espero la mejor de las suertes. Me dejas saber. ¿Entiendes? Cuestión a esto, porque lo que yo veo es que vas a seguir interino por varias semanas más, posiblemente hasta finales de mayo, y después se vea un poco más fijo de acuerdo a tu experiencia. Ok, y señoridad igualmente. So, gracias por dejarme leer para ti. A ver aquí. ¿Cómo es que yo me levanté mi mano? Ok, bien. A ver aquí. Ay, bendito. ¡Qué pueblito! Ok, aquí. Me lo dejas saber. Me quedan 57 segundos de mi hora, mi gente. Hemos hecho varias lecturas en el día de hoy. Voy a hacer una lectura para la semana. ¿Qué podemos esperar en la semana? Esto es una lectura general, por lo que me queda de tiempo. ¿Ok? ¿Qué podemos esperar mundialmente de esta semana? ¿Qué cambios nosotros mundialmente vamos a ver? Vamos a hacerlo de esa manera. ¿Ok? Ya que esta es la última tirada que voy a hacer. ¿Qué cambios globales vamos a ver durante esta semana? Muy bien. Sale aquí el niño. Sale aquí el jinete. Sale aquí el perro. Sale aquí el anillo y sale aquí el ataúd. Ok. Para mis estudiosos de Lenormand aquí, ¿qué podremos decir en cuestión a esto? Estamos hablando, con la carta del niño, estamos hablando del inicio de algo. O sea que, y el inicio de algo, y después encima del jinete que habla del principio de un mes. O sea que estamos hablando principios de mayo. ¿Ok? Principios de mayo. Aquí puede haber posiblemente con esta carta de aquí la muerte de alguien conocido, ¿vale? Estamos hablando aquí del perro,
un encuentro que termina, ¿ok? En este aspecto. Podríamos estar hablando de que al principio de mayo se anuncie la muerte de alguien bastante conocido, ¿ok? En este tipo de tirada. Lo digo por el aspecto de terminar aquí con el ataúd. Si hablamos de países, el jinete tiene que ver con Argentina, si no me equivoco, ¿vale? Y el perro, ¿cómo se dice? Creo que es Perú, si no me equivoco, ¿ok? En este aspecto. Pero aquí el jinete, si no me equivoco, por los gauchos, porque eso fue cuando yo fijé las cartas en cuestión ¿cómo se dice? A países, dije, si no me equivoco, que el jinete representaba a Argentina. So que digamos aquí que posiblemente alguien joven, alguien nuevo de Argentina, posiblemente alguien que nosotros conocemos, se ve como que un compromiso o algo se lleva a un final. Puede estar hablando de su encuentro o de su personalidad en sí que llega a un final, ¿ok? Son comienzos que terminan, como también se están anunciando de acuerdos que terminan y posiblemente la confianza en un acuerdo que llega a una finalización, o sea que no llega a ningún sitio. Si están haciendo si Argentina está en algunos tipos de encuentros o de posiblemente acuerdos, es bien posible que entren a algo que realmente no pueden terminar y simplemente se acaba, ¿vale? Si estamos hablando de Argentina, eso puede ocurrir durante este mes, precisamente cuando estamos hablando aquí, entrando al mes de mayo, ¿ok? En que puede representar esa, esa dinámica con estas cartas de aquí, ¿vale? Pero que esto también se puede presentar con varios dignatarios globalmente que llegan a un término en que no siguen adelante o que simplemente sus carreras pueden llegar a una finalización en las primeras semanas de mayo, desde ahora hasta el comienzo de mayo. Y mire que estamos en 24 de abril y entrando aquí comienzo de un mes, o sea que estamos hablando de aquí al comienzo de un mes que pueda haber este tipo de terminación de alguien conocido, que puede llegar a una terminación, ya sea de un acuerdo que se haga o simplemente de alguien conocido. ¿Qué pasa? Que la carta de jinete representa a Argentina, ¿ok? En este caso, Luna dice como Pedro Sánchez. La cuestión es que la carta de la mujer no me representa España, ¿ok? Pero saben bien que la carta del perro con quién lo asocian. So que no voy a decir más nada en eso antes que me pulvericen los fanáticos de este señor. ¿Entiendes? Pero que como que llega a un tipo de encuentro en que no llega a nada, que simplemente termina, se acaba. ¿Vale? Muy bien. Todo eso puede pasar de aquí a principios de mayo. Ese es el aspecto predictivo que puedo decir de cuestión a este tipo de tirada. Muy bien, gente. Hemos llegado al final aquí de esta hora. Gracias a todos los que han estado conmigo en el día de hoy. Las lecturas que se han podido lograr en el día de hoy. Trato honestamente de que no fuera ¿cómo se dice? Un maratón como yo a veces hago en domingos. Pero que para poder volver al swing de la actividad. Saben bien que hace poco estuve en Miami en el primer congreso de tarot de Miami. Fue tremenda experiencia, honestamente. Me encantó la organización y la manera en que se llevó a cabo. Me abrió puertas para muchos lados y conocí mucha gente nueva y tengo muchas posibilidades en lograr algo. Yo digo a veces cuando te pones a mitad de camino, el universo se confabula para encontrarte al final de camino y ponerte en el rumbo que tú debes de estar. Y eso yo creo que fue lo que causó aquí el Congreso de Miami. ¿Ok? So que estoy más que agradecida por la promotora Samira Montoya, que fue quien montó este congreso, conjuntamente con todas las personas que conocí durante ese evento. So que vengo con el catarro del mar, del aire del mar y del aire acondicionado que casi me mata a mí en Miami. Yo no sé por qué la gente se muda a sitios calurosos y después ponen el aire acondicionado como si se quisieran parecer Limber de Freezer, ¿vale? Porque es que es horrible. Pero anyway,
De todos modos, gracias a todos por esta ocasión y estar con ustedes. Esperemos aquí que yo pueda volver durante la semana y entonces tirarnos un maratón de par de horas, ¿vale? Pero hoy no puedo. So, gracias por las lecturas, la práctica. Tengan pendiente esa predicción de lo que pueda pasar de aquí a las primeras semanas de mayo. Alguien que termina su contrato, alguien que termina su estancia, que posiblemente también estemos hablando de la muerte de alguien conocido. Marca el país de Argentina, ¿ok? Igualmente, como también, si no me equivoco, la carta del niño tenía que ver con Estados Unidos, ¿ok? So que puede estar envuelta ahí igualmente. So, gracias a todos por estar aquí. Nos vamos a seguir viendo. Me quedo con la gente de Zoom. Será hasta la próxima. Que el Señor los bendiga. Chao, mi gente.